el caudal de gracia contenido en el Evangelio se aumenta en la medida en que lo participamos con otros. Punto número 6. Vamos a ver una ilustración de la entrega total de Pablo a su ministerio. A ver la lectura, Josué, del verso 24 al 27. Recuerda que estamos en el capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Aquí vemos los Juegos Olímpicos. Como en otras ocasiones, el apóstol Pablo se vale de una ilustración sacada de los Juegos Olímpicos o ismianos o del istmo, que tanto entusiasmaban a los griegos y que han sido revivados en nuestros días a escala internacional. El uso de esta ilustración no significa que Pablo aprobara o desaprobara los juegos. No pasa de ser una ilustración nada más gráfica de las verdades que acaba de presentar mediante el consejo, mediante el empleo de ejemplos conocido por todos los griegos. Todos sabían lo que pasaba en el estadio, pues se comentaban entonces como se comentan ahora los partidos de los grandes equipos de fútbol o de cualquier disciplina. El esfuerzo del atleta, no hemos de deducir del ejemplo que solo un siervo del Señor será premiado, como en el caso del único ganador de la carrera a pie en los Juegos Olímpicos. La lección estriba en el esfuerzo realizado por los atletas, ya que sabían que solo uno había de ser coronado. Esforzado, dice, hasta el punto máximo, enseña Pablo, como si todo dependiera de esta determinación, la recompensa que corresponde a su esfuerzo y al móvil de amor y de obediencia que lo origina. La preparación del atleta, escritos de la época que hacen saber que los competidores en los Juegos Olímpicos debían someterse a un periodo de entrenamiento de 10 meses, durante los cuales habían de abstenerse de todo cuanto pudiera perjudicar las posibilidades de una victoria. Estaban muy dispuestos a someterse a este prolongado periodo de disciplina con tal de ganar aquella guirnalda trenzada de pino o de perejil. Y Pablo saca la consecuencia lógica de su ilustración, pues si los atletas están dispuestos a tales sacrificios con tal de ganar una corona corruptible, una flor que se echa a perder en 2 o 3 días, indicio del favor de un momento pasajero de una multitud de hombres, ¿cuánto más el siervo de Dios que recibirá una corona incorruptible de las manos de su Dios, hermanos? Vemos la disciplina del atleta. Dice, correr a la aventura es correr con incertidumbre, ¿sí? Es como correr en zigzag. Pablo, como si el atleta no se hubiera fijado en la meta. Esto no lo haré yo, dice Pablo, sino que sujetaré todo mi ser a la finalidad de mantener un curso recto, rápido y eficaz. Y en la segunda cláusula del versículo 26, la metáfora cambia, pues Pablo pasa a pensar en el boxeo, en el que el boxeador ha de calcular bien todos sus golpes con el fin de conseguir el resultado máximo. Por eso dice, un golpe en el aire presenta un esfuerzo realizado sin dirección espiritual y sin efectos positivos en el reino de Dios. Sería muy fácil interpretar equivocadamente los términos del versículo 27 y en efecto se han utilizado para justificar la clase de
ascetismo que Pablo condena expresamente en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. ¿Alguien puede leerlo? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. Vean, en el proceso de interpretación es preciso quedar dentro de los límites de la ilustración. Aquí se trata del sacrificio del atleta que preside de ciertas comidas que tienden a engordar y del gusto de horas extra en la cama. Todo el mundo reclama 8 horas para dormir, pero ¿quién duerme de ustedes 8 horas? ¿Quién duerme 8 horas? Yo creo que nadie. Si usted se acuesta a las 10, ¿a qué hora se va a levantar? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, a las 6. Ya se levanta corriendo, ya no tiene horas ya no tiene tiempo para orar. No tiene tiempo solo para usted. Tiene que acostarse muy temprano, a las 6 de la tarde, para que pueda levantarse temprano. ¿Y quién va a dormir a las 6 de la tarde? No. Entonces, para lanzarse a difíciles carreras por las montañas o arduos ejercicios gimnásticos que desarrollan músculos y preparan el cuerpo para el gran día de la carrera, Pablo no tenía necesidad de aplicar disciplinas a su cuerpo, para nada, pues ya lo trataba severamente en el curso de su obra apostólica. Recordemos las listas de sus sufrimientos, hermanos. Recordemos. Y ahorita todos los evangelistas, apóstoles, como se llamen, solamente vienen a dar buenas noticias, que fueron a tal lugar y ganaron tantas almas. Pero nunca escuchamos uno que hable de los sufrimientos que han tenido en el presente predicando a Cristo el Evangelio. Es raro. Y algunos se vuelven exigentes. Cuando Cristo le dijo a los discípulos que a la casa donde llegaran, durmieran a donde les dieran y comieran lo que les pusieran enfrente. Muchos vienen pidiendo hoteles de 5 estrellas, comidas a su gusto, y si no, alguien que les cocine a su manera. Pues así yo creo que cualquiera en el mundo predica, cualquiera predica. Y que me lleven a predicar a las naciones así, porque se les paga todo, no vienen pagando ellos. Y enseguida reclaman su salario, pero nunca dan nada por amor al Evangelio. Todo quieren para ellos, para ellos y para ellos. Vamos a ver los sufrimientos del apóstol Pablo, miren. Por eso no tenía que poner su cuerpo en disciplina ya. No. Primera de Corintios, a ver, Rodolfo, 4, del 9 al 13. Josué, segunda de Corintios, del 6, del 4 al 10. Y Norma, segunda de Corintios 11, 23 al 27. Empezamos con primera de Corintios 4, del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Imagínense, esos fueron los apóstoles. Y los apóstoles de ahora
solamente manda, ordena, tráiganme, denme, porque me voy a ir a predicar a tal nación, a tal lugar, ¿o no? Amén. Fueron tratados como la escoria, como nada. Segundo de Corintios 6, 4 al 10, a ver. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Vieron las características de los apóstoles? Por eso la iglesia de Dios, el Evangelio completo, las asambleas no tienen apóstoles, y muchos no, solamente los modernos, porque una de las primeras características que ellos dicen para ser apóstoles tuvieron que ver a Cristo, y ellos no lo vieron, una de tantas que deben de tener. Segundo de Corintios 11, de 23 al 27, continuamos. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Miren, aquí hay muchas cosas. Por eso el Pablo dice, ¿a poco usted es apóstol? Dice, no me hagan caso, yo hablo como loco. Son ministros de Cristo. Está preguntando ahí a los que dicen que son apóstoles y todo, que son pastores, evangelistas, misioneros, llámese como se llama. Dice, como si estuviera loco hablo. Es como un tipo de que no creo que sean eso, lo que ellos dicen ser. Y es lo que están diciendo Pablo, en otras palabras. Y para aquellos que dicen que, ¿para qué ayunar? Hay gente que en la actualidad ya no dice ayunar, ¿para qué? Pero dice que Pablo en muchos ayunos, dice el apóstol Pablo. Y muchos pastores han hablado y la congregación por eso prefieren tenerlos muy gorditos y que no ayunen. Es que el ayuno, una de las características, nos hace más espiritualmente, más lúcidos. Estamos más vivos, despiertos espiritualmente hablando. Tienes la capacidad
una de las tantas características que tiene la persona que ayuna, que sabe hablar bien de acuerdo a la palabra. Entonces, vean, hay muchas cosas. Por eso recuerden que Pablo no tenía necesidad de aplicar disciplinas a su cuerpo, como está hablando de los juegos de los atletas, porque lo que vimos son las listas de sus sufrimientos. Y yo creo que ninguno de los apóstoles ha ido a ese, solamente personas que Dios manda como misioneros van a ciudades a donde se metió el evangelio y que sufrieron mucho, a donde ahí están matando a los hermanos. Entonces, por las que comprendemos que el apóstol estaba dispuesto a aceptar toda suerte de padecimiento físico con tal de cumplir su misión en el nombre del Señor. Su cuerpo estaba sujeto a servidumbre, no en aras de unas ideas filosóficas que enseñaban la pobreza de lo material, sino como elemento esencial del trabajo en el esclavo de Jesucristo. Algunos enseñaban los griegos que el sufrimiento era bueno, pero no. Por eso Pablo, él sufría, pero por una causa que era Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Tampoco alguien vaya a sufrir en estos días y diga, ay, cómo estoy sufriendo. Alguien que es flojo y no le guste trabajar y que no tenga que comer. Y de esos los que abundan en esta tierra. Y hay muchos hermanos que se hacen así. No les gusta trabajar, vamos a la iglesia para que ahí, porque yo sé que ahí me van a ayudar. Les buscan trabajo y no los hacen, porque cómo voy a yo. Entonces la flojera a mucho. Yo siempre he dicho, aunque la persona sea muy brillante, muy intelectual, mucha capacidad, pero la flojera los echa a perder, los mata, no importa quién sea, no importa. Es como la persona más brillante, pero que usa droga, aunque sea muy trabajador, aunque tenga todo el dinero, lo echa a perder todo, no importa, no importa quién sea esa persona o el grado social que tenga. Y muchos han acabado así. Y tampoco se aparta la última cláusula del versículo 27 de los términos de la ilustración y ha de ser interpretada en conformidad con ella. En la versión Dios habla hoy usa correctamente el término heraldo con referencia al oficial que anunciaba la apertura de los Juegos Olímpicos trayendo las reglas que habían de observarse. Si algún competidor no guardaba tales reglas, quedaba desaprobado o reprobado, como usted le entienda, como ocurre en los acontecimientos deportivos organizados hoy en día. Pablo había actuado como heraldo de los juegos al predicar el evangelio y enseñar las normas de la vida cristiana, hermanos. Qué triste sería si después de descuidar la disciplina cristiana y la sujeción del cuerpo, él mismo fuese desaprobado. La antigua versión Reina Valera, por su traducción reprobado, da una idea equivocada del término griego adokimos en este contexto. No se trata de la condenación eterna, sino de la posibilidad de que un siervo de Dios, después de predicar a otros, quedará inhabilitado en su propia carrera de servicio por descuidar las normas de la vida cristiana. Es decir, que sufriera su testimonio frente a las personas que había enseñado, perdiendo la recompensa que Dios había de entregarle. Literalmente la frase trato mi cuerpo severamente quiere decir que le da golpes severos, pero reiteremos que no se trata de las disciplinas imaginadas por hombres en el vano intento de sujetar la carne para ganar méritos delante de Dios, no, sino de los sufrimientos físicos a los cuales Pablo se sometía constantemente en el curso de sus arduos trabajos. Amén. Es entendible la palabra, es sencilla, hermanos. Vamos al capítulo 10. Vamos a ver ahí el mal uso de la libertad que estamos hablando al pueblo de Dios, que el cristiano aplicamos mal ese término, el mal uso de la libertad.
número 1, vamos a ver en el enlace con la sección anterior, o sea, del capítulo 9. El lector no tendrá dificultad alguna en reconocer la continuidad de ciertos temas típicos de la epístola. En el pasaje que tenemos delante, hasta el punto de que en 1 de Corintios capítulo 10, verso 23 al 33, parece repetir o volver a enfatizar circunstancias y principios que ya vimos en el capítulo 9, en el capítulo 8, perdón. Con todo, es preciso notar con mucho cuidado los eslabones del argumento del apóstol, si hemos de seguir inteligentemente su desarrollo, como enlace directo entre el fin del capítulo 9 y el principio del capítulo 10. Se destaca la idea de que hermanos que han profesado su fe y que han sido muy bendecidos en la iglesia podrán ser desaprobados si dejan que la carne prevalezca contra la operación del Espíritu Santo en sus vidas. Reiteremos que no se trata de la perdición del alma, sino de la posible ruina del testimonio de los siervos de Dios, y este tema nos va a ocupar desde el primer versículo hasta el versículo 16 del que estamos hablando. Dice Pablo en el capítulo 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, lo mismo venga a ser eliminado. Y entonces lo comparo con el capítulo 10, versos 5 y 6, donde dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Enlazamos estos dos. Este es que son desaprobados. Número 2, ¿qué haremos con nuestros privilegios? Ilustración inicial. Recuerda la separación del pueblo de Israel de Egipto para unirse a Moisés en su función de caudillo del pueblo, y sirve para poner de relieve la obra de Dios a favor de la iglesia. Los corintios necesitaban recordar la obra de gracia que les había salvado del mundo para juntarles con el pueblo de Dios en la tierra, a fin de que parasen mientes en las posibilidades de graves pérdidas espirituales si seguían aquellas tendencias carnales que ya se habían manifestado en la iglesia. Entonces, ¿qué harían con sus privilegios? He aquí la pregunta implícita detrás de gran parte de la enseñanza de este capítulo. Punto número 3, ¿qué haremos con nuestra libertad, hermanos? La pregunta se ha repetido en una forma u otra varias veces en la primera parte de esta epístola, pero la condición de los corintios obligaba a Pablo a volver a la carga una y otra vez. Sigue el pensamiento de que es necesario subordinar la libertad personal a la gloria de Dios y el bien del hermano, pero a la vez Pablo lleva la cuestión a un terreno más fundamental, el de nuestra comunión con Dios, especialmente la comunión exhibida en la cena del Señor. La libertad mal entendida podría llevar a los corintios, que se decían fuertes, a participar con demonios, cayendo así en uno de los graves pecados por medio de los cuales Israel provocó la ira de Dios. El conocido tema cobra mucha y mayor solemnidad en este pasaje que en el capítulo 8. El tratamiento anterior de los temas de la verdadera sabiduría y de las limitaciones impuestas por el amor a la libertad, que así es legítima, se reitera en los versículos que dice:
Así que el que piense estar firme, mire no caiga. Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Ninguno busque su propio bien, sino el de su prójimo. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. La libertad ha de emplearse en humildad para la gloria de Dios y para el bien de todos. Notemos que no hay actuación cristiana que no tenga su significado espiritual, aún tratándose de algo tan simple en sí como es el comer, como es el beber, como el andar y el trabajar. En sus diversas formas, todo debiera consagrarse en la experiencia de los santos. Entonces, discernimos una nota más solemne en versículos como estos. Estas cosas acontecieron como ejemplo, a fin de que no codiciemos cosas malas, como también ellos codiciaron. Huid de la idolatría. Yo no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. Tendremos ocasión de examinar más de cerca estas advertencias sobre los peligros de la libertad. Vamos a ver las provisiones divinas y desvíos humanos. A ver, Rodolfo, lee el versículo 1, verso 2 del capítulo 10. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Aquí vemos el ejemplo del Éxodo. Una lección importante. Aquí encontramos una nueva frase introductoria que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, que ha de distinguirse de las anteriores como o ignoréis o no sabéis, que indicaban una ignorancia voluntaria que no tenía disculpa. Tengamos cuidado. Por eso le digo, tenemos que leer la Biblia. Podremos desconocer muchas cosas de la ciencia, de lo científico, de todas, pero de la Biblia no podemos desconocer la Biblia, porque en ellas encontramos la vida eterna, hermanos. Entonces, aquí el apóstol enseña algo que estaba dentro de las posibilidades de la comprensión espiritual de los corintios, sin que se hubiesen fijado en ello anteriormente. No quería que persistieran más tiempo en su ignorancia, hermanos. Entonces nosotros, para no vivir en ignorancia espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia todos los días. Un versículo, medio capítulo, un capítulo, un tema, alguna palabra que usted, alguna frase que usted no entienda, busque, pide ayuda a alguien que le pueda ayudar, pero tenemos que no ignorar lo que queremos saber. El bautismo en la nube y el mar. El uso de la expresión nuestros padres, esta expresión se limitaba en general a compañías de judíos, fuesen o no cristianos. La mayoría de los corintios eran gentiles que no descendían del pueblo de Israel. Pero aquí Pablo contempla el desarrollo del gran plan de redención que tuvo sus principios en Israel, para luego ensancharse hasta abarcar a los gentiles creyentes, quienes llegaron a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Ok? O sea que nosotros también por la fe. No implicaba la identificación de Israel con la iglesia, pero sí señala que el pueblo espiritual participaba de las bendiciones que surgían de todo cuanto Dios había efectuado por medio de Israel, con mira a la manifestación del Mesías llamado Jesucristo. Los escritores del Antiguo Testamento vuelven constantemente al tema del Éxodo, por ser la manifestación suprema e inicial de la obra de gracia de Dios a favor de su pueblo,
ya formado en Egipto, puesto que con brazo fuerte dice que él humilló a la soberbia de Egipto. Lo humilló. Anoche les hablaba un poco sobre esto. Entonces, enfatiza que Dios no hizo acepción alguna. Y trasladó a Israel a la seguridad de la orilla oriental del Mar Rojo. Los corintios habrían adquirido ciertos conocimientos de los escritos del Antiguo Testamento, de modo que el apóstol les consideraba capaces para comprender las lecciones espirituales que quería sacar, tanto de la redención como de los fracasos del pueblo de Israel. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Bueno, no se me duerme nada más. Continuamos. Notemos las frases exactas que tenemos delante. Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos fueron bautizados. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. La reiteración del vocablo todos, ese vocablo enfatiza que Dios no hizo acepción alguna, sino que derramó su gracia sobre todos, aún sobre la multitud mezclada que quiso acompañar a los israelitas verdaderos. Recuerden que cuando salieron, no nada más salió el pueblo de Israel, sino vecinos que habían visto la mano y el poder de Dios. Muchos se unieron al pueblo de ellos y salieron con la condición de obedecer todas las leyes que Dios prescribiera para el pueblo de Israel. Las tenían que cumplir. Entonces, la nube constituía la manifestación de la presencia de Dios y tuvo parte principal tanto en la protección del pueblo como en su separación de los egipcios. El mar se abrió para dejar paso al pueblo de Dios y luego volvió a caer sobre el soberbio ejército de Faraón. Y todo ello estableció una separación física entre la vida antigua y la vida nueva. ¿Okay? El pueblo se llama libre ya de Egipto y unido a Moisés. Fue pues una especie de bautismo que señaló la muerte del pueblo a todo lo antiguo y su entrada a una vida de la que Moisés era el arquitecto humano por la voluntad de Dios. Qué bonitas palabras, hermanos. De ahí la frase todos se bautizaron, de ahí surge. La forma del verbo indica voluntad propia en la nube y en la mar. Recordemos el significado del bautismo cristiano según las expresiones del apóstol Pablo. Alguien que pueda leer Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 5, hermano, para que veamos el significado del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén.
La comida material y espiritual, dice, todos comieron la misma vianda espiritual. Prosigue Pablo y de nuevo hemos de notar el énfasis que recae en esa frase todos. La referencia es evidentemente el don del maná que Dios concedió a su pueblo en el desierto, en el capítulo 16 de Éxodo, y habla sobre la comida que les dio. Al llamarlo vianda espiritual, Pablo no niega la realidad material del maná, sino que recuerda el origen del milagroso de este pan de ángeles. Era pan de ángeles, hermanos. ¿Alguien me puede leer Salmo 78, verso 24 y 25? A ver, Abigail, quiero escucharte. Salmo 78, verso 24 y 25. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. ¿Qué? Dice que envió trigo desde el cielo. Viendo en este don algo más que un medio para el sostén del cuerpo, el pensamiento es análogo al tratamiento del tema de la roca como fuente constante de agua espiritual, y podemos aplicar el mismo principio de interpretación al maná como una vianda espiritual. Las aguas que emanaban de la roca, vamos a ver aquí, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo, hermanos. ¡Qué maravilloso! De nuevo el apóstol no anula el sentido literal de Éxodo capítulo 17, verso 6, que dice, Éxodo 17, verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Y Números 20:11, síguenos, hermano, por favor, Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Que dice que Dios iba delante de ellos y que la roca era Cristo, que habían del arroyo de aguas, que hablan del arroyo de aguas que salía de la roca herida por Moisés. Admite eso, pero enseña mucho más, pues comprende que la fuente de toda bendición para el pueblo era Cristo, cuya presencia como el ángel de Jehová no se quitaba del pueblo. Había manantial abierto que fluía constantemente de la roca eterna, figura muy repetida para representar tanto a Dios como al Mesías. Existía la esperanza mesiánica de que el Cristo vendría, hermanos, desde los principios de la historia de Israel, de modo que es natural que el apóstol Pablo identificara la presencia del ángel de Jehová con Cristo mismo, aún antes de manifestarse plenamente por medio de la encarnación. Recordemos que una frase análoga en Hebreos 11:26. Vemos que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio del Cristo que los tesoros de Egipto, hermanos, que destaca la esperanza mesiánica que anhelaba la manifestación del Mesías y que Moisés llegó a comprender. En síntesis, el apóstol recuerda que Dios de pura gracia ha hecho provisión para la salvación de su pueblo y para su separación del mundo.
No solo eso, sino que por medio de Cristo suple todo lo que necesitan los suyos en el curso de su peregrinación hacia la meta de la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice Hebreos 11:10. Tanto la obra redentora como la provisión diaria es para todos, como lo que fue para los israelitas que participaron en el éxodo y en las peregrinaciones. Pablo exhorta a los corintios que mediten en los fracasos del pueblo antiguo, pese a su participación total de la obra de la gracia de Dios. La suerte de la mayoría. El versículo 5 del capítulo 10 resume este argumento, llevando la atención de los lectores al juicio que alcanzó casi todos los israelitas que salieron de Egipto. De la mayoría de ellos se agradó Dios, pues quedaron tendidos como cadáveres en el desierto. Es una equivocación introducir aquí el concepto de la salvación o de la perdición de las almas de los israelitas de la peregrinación, hermanos, considerados como individuos. Entre los muchos que murieron en el desierto, todos los mayores de 20 años murieron, excepto quedaron dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, y los más jóvenes, hasta llegar a los niños. Habían algunos hombres piadosos y otros perversos, y Dios conocía el corazón de todos, fuera para darles vida por medio de su plan de redención, fuese para pagar a cada uno conforme a sus obras. No se trata de eso, sino de las condiciones históricas del intervalo entre el éxodo y la entrada en Canaán, además de los pecados reiterados que efectuaban muchos, que afectaban a muchos, que se notan en los versículos del 7 al 10, que dicen: no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por eso nosotros, aún en su más frustrada vida, nunca murmure contra Dios, porque miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Y si nosotros murmuramos, nunca vamos a salir de lo mismo. Ahí vamos a andar, nos va a estar el Señor rodeando hasta que aprendamos la lección también. Porque mucha gente es lo que pasa. La gente, los cristianos se creen tan santos y tan buenos que la culpa por su situación se le echan a otros, se le echan a Dios, y no debemos de murmurar nosotros. Yo solo digo: Señor, perdóname, es tu mundo, es tus reglas, son tus leyes, es tu palabra, yo no soy nadie, simplemente. Así de fácil. Pues sí. Entonces, hermanos, hemos de recordar la rebelión de Cades Barnea, que siguió al informe de los 12 ¿qué? Espías. Recuerden, los 12 espías que está en el capítulo 13 y 14 de Números. Todos los exploradores informaron sobre la fuerza de las ciudades amuralladas de Canaán. Eran muy altas y eran muy anchas, que hacían casas. ¿A dónde estaba la casa de Rahab? ¿A dónde la hizo? En las murallas. En las murallas. Y no era una barra como nosotros ponemos, era doble para que el enemigo no se le facilitara. Y algunos ponían agua, hacían que un río, metían animales feroces para que el que cayera no sobreviviera. Entonces, pero solo 2 instaron al pueblo a confiar en el Dios omnipotente que les daría la victoria. Y esos fueron Josué y Caleb.
El pueblo en general escuchó a los 10 que desmayaron ante la imposibilidad aparente de conquistar a Palestina. Recuerden que Canaán es Palestina, hermanos. ¿Okay? Hasta hubo propósito de señalar un capitán que les llevara otra vez a Egipto. El versículo 5 de nuestra porción se funda en Números 14, verso 28 al 35, de ello estamos hablando, que detalla la condenación pronunciada por Dios sobre el pueblo murmurador. Los niños, o sea, la generación de 20 años para abajo, entrarían en la tierra, mientras que los mayores habían de morir antes de llegar a la tierra de Canaán. Entrarían en la tierra ellos, los niños, y tenían que morir los adultos. Entonces, dejando sus cadáveres en el desierto. Por eso recuerda que cuando iban saliendo de Egipto le dijeron a Moisés: ¿a poco no había ya panteones para nosotros también, así como lo hubo para nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Nos vas a enterrar aquí en este mar? Y le dijo: no, ese no era el propósito de Dios. Pero ¿saben lo que pasa? Porque el pueblo no escucha a Dios. Dios nos está hablando y nosotros también estamos hablando, y eso es una mala educación. Nosotros podemos hacerlo así porque estamos con esas malas costumbres, enseñanzas, pero con Dios no. A Dios hay que dejar que Él esté hablando y nosotros escuchemos, porque si no, no vamos a entender sus recomendaciones, no vamos a hacer caso. Y por eso nosotros todo nos sale mal, porque no escuchamos. No queremos que nadie nos aconseje, no queremos que nadie dirija nuestras vidas. Creemos que tenemos la última palabra cuando nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a Dios. Y claro está que desde Adán y Eva hasta nuestros días todos han muerto, y seguiremos muriendo también los que estemos. Es una ley que Dios dejó, que Dios estableció. Las bendiciones generales no excusaban la necesidad de velar y orar. Es como nosotros, tenemos necesidades, por eso trabajamos. Pero no dejemos, como dijo Hebreo, no debemos dejar nuestra congregación como muchos tienen por costumbre. Nosotros trabajamos, pero tenemos que venir a la iglesia. ¿Estamos esperando la venida del Señor o no? Entonces debemos de estar esperando, hermanos, porque cuando no venimos, ¿qué quiere decir? Que estamos en otras ocupaciones, que el tiempo de Dios se lo hemos dado a otras personas y a otras situaciones y a otras cosas. Pero si queremos irnos con el Señor, tenemos que velar. Nuestra vida espiritual debe estar fuerte, firme. Cuando esté pasando cualquier problema, necesidad, lea el Salmo 46, porque ahí le dice que aunque haya terremotos, aunque los montes se traspasen al mar, aunque se unan los continentes o se desuna, ¿qué tiene que ser el pueblo de Dios? Pues tiene que seguir adorando y bendiciendo a Dios, tiene que estar fiel, no puede salir gritando y huyendo como los demás, no. Tienes que permanecer en la fe de Cristo, en su palabra. Las bendiciones generales no excusaban la necesidad de velar y orar con el fin de no caer en pecados que anularán los propósitos de la gracia de Dios ya manifestados a favor de su pueblo. Empecemos el segundo punto, número 2. Varios ejemplos de fracaso y de juicio. Nosotros, yo en lo personal les digo, no debemos de aprender de los errores de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros sobrinos, de quien sea, de la esposa, del esposo. No necesitamos nosotros como cristianos a ver a qué sabe, a probarlo. ¿Sí me entiende? Pero a nosotros nos gusta experimentar por nuestra propia cabezota, sabiendo que aquel fracasó, que hizo lo mismo, pues ahí vamos igual a hacer lo mismo, sabiendo que nuestro fin no será bueno. Muchos que se creen tan fuertes que tienen la fuerza y la capacidad que van a salir, mentira. ¿Saben por qué? Porque Isaías dice
que el diablo, Satanás, a esta tierra ha traído terror, foso y lazo a la humanidad. Y por eso dice el Evangelio que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos descuidamos, ¿nos va a devorar? Sí, nos va a devorar, claro que sí. Entonces el valor ejemplar de los incidentes históricos, según el proverbio español, nadie escarmienta en cabeza ajena. O sea, es difícil que aprendamos por la experiencia de otros hasta que nos toque a nosotros. No necesitamos. Si alguien que tuvo un papá es borracho, yo no voy a tomar alcohol, yo no quiero ser como mi papá. Pero no. Vamos a probar a ver qué sabe. Pues si él prefirió matar a la familia y darle vida al vicio, porque mucha gente prefiere sacrificar a la familia que sacrificar los vicios, de verdad. Entonces, el refrán es acertado, hermanos, pero la divina sabiduría de las Escrituras quiere enseñarnos algo mejor. Pues los libros históricos de la Biblia se han escrito para proveernos de ejemplo de ética fundamental, haciéndonos ver qué personas obedientes que buscaban a Dios recibían bendiciones, mientras que otras escogían su propio camino rebelde en su propia destrucción. Vemos muchos reyes, los reyes de Israel fueron rebeldes a Dios, hermanos. Los reyes de Judá fueron poco obedientes a Dios. ¿Alguno de ustedes quiere o mujeres quiere ser como Jezabel? Alce la mano. ¿Quién fue Jezabel? Díganme una de ustedes. Ya les entendí bastante. Párense, díganme. No saben, ya ven. ¿Alguien quiere ser como acá, de los hombres? Alce la mano. ¿Quién quiere ser como Daniel? Alce la mano. Nada más 2 quieren 3, 4. Pues paguen el precio que pagó Daniel. Ahí sí, ya no. Ahí ya no. ¿Quieren ser como Pablo? Pues paguen el precio como Pablo fue. ¿Quieren ser como María? Recuerden que Dios no buscó a cualquier mujer, ni a cualquier hombre. Buscó a María y a José, porque eran humildes, obedientes, temerosos de Dios, tenían muchas cualidades y características. Porque Dios no podía entregar el cuidado de su hijo a cualquier mujer, a cualquier matrimonio. Tenían que ser personas temerosas en primer lugar de Dios. ¿Ok? ¿O prefieren ser igual que la familia terrenal? Cualquier tipo de vicio. Fracasó, pues yo voy a hacer lo mismo, no pasa nada. Y todavía hasta inventamos frases, pues no soy ni el último ni el primero. Hasta con orgullo lo dicen. Eso debe ser una vergüenza para un hijo de Dios. Debe ser una vergüenza, hermano. No debe ser decir uno esas frases tontas que el diablo les inculca en la cabeza. A nosotros nos debe guiar el temor de Dios todos los días de nuestras vidas y servirles. Porque al hombre, a la humanidad le gusta todo lo fácil. Nadie quiere pagar el precio. Ya nos vamos. Entonces, recibían bendiciones mientras que otras escogían su propio camino rebelde para su propia destrucción. No solo se cumplió una etapa de la historia en el desierto, sino que los acontecimientos se destacan como ¿qué? Ejemplos, como ejemplos, en este caso, como ejemplos de actitudes y hechos consumados que es preciso evitar. Tenemos que evitarlos. Ya ven que cuando no llegamos a ser hijos de Dios ya no podemos vivir para nosotros. Ya no podemos vivir para nuestros gustos, para nuestros caprichos.
porque ya hemos entendido que nuestra vida no es de nosotros, es de Dios. Que este universo, este mundo es de Dios, no de nosotros. No podemos quebrantar sus leyes. Mira cómo se han quebrantado y mira las consecuencias que estamos pagando. Y vamos a continuar para el próximo domingo. No, lo vamos a suspender. Usted sabe que el domingo que viene tenemos el culto de acción de gracias, y todos, sin excepción alguna, hasta nuestros invitados que están en esta mañana, todos están invitados para estar con nosotros el domingo 15 de este mes. Para el próximo domingo vamos a cambiar un momento, porque este mes para muchos, la mayoría salen con sus familias vienen, y entonces por eso siempre tratamos de hacer siempre nuestra acción de gracias el segundo domingo del mes de diciembre. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias en esta mañana, porque a ti te ha placido, Dios, bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos a entender tu lenguaje, a comprenderte, Dios. Transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y ayúdanos a serte fiel. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos bendigas, Señor, y necesitamos seguir aplicando tu palabra para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento. Tú no quieres que vivamos en ignorancia, Señor, y yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en ignorancia, Señor, y ser un títere del enemigo. Ayúdanos, porque necesitamos tu dirección cada día. Te damos gracias por esta palabra, que haya producido en nosotros al 100%, Dios, y que nos sirva en el presente y en el futuro para nuestro bienestar espiritual, físico, emocional, solo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.